ustedes. Morning. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo han pasado? Hello. Se escucha, maestro. Estamos aquí, profesor, se escucha bien. Ok, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo han pasado? ¿Hicieron la tarea la primera? ¿Tienen dudas? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. ¿Quién me da eso? Adelante, Marco. Sí, se trabajó en la plataforma. Tenemos 4 tareas pendientes. Una es hacer un resumen sobre la resistencia al cambio. Hay 2 foros y dos ensayos prácticamente, que resumen prácticamente lo que vimos en la primera semana. ¿Pudieron entrar al foro de los temas de posición? Acuérdense que los temas de posición yo lo voy a dar en la 7ª semana y en la 8ª semana para dividirlos en grupos. Un grupo en la 7ª y otro grupo en la 8ª semana. Y así nosotros podemos sacar el provecho de las posiciones. ¿Pudieron entrar al foro y seleccionar sus temas para yo saber si hace falta más temas? Siendo honesto, ahí maestro, yo no pude entrar porque de los últimos 10, 15 minutos de la clase yo tuve temas de conectividad. Sí, me puse de acuerdo con un compañero que me escribió para nosotros elegir el tema, pero yo particularmente no pude acceder a ese foro. Yo completé 2 foros que había en la plataforma, pero que eran de las clases habituales. Buenas, una pregunta. ¿Esos temas son individuales o son en grupo? No, el que quiera lo hace individual, el que quiera lo hace en grupo. No hay problema en ese sentido. Yo soy democrático en ese sentido. En esa parte yo soy democrático. Acuérdense que conmigo te van a tener aquí 1 hora de clase. La otra hora de la clase yo se lo voy a dejar a ustedes para que se puedan hacer sus tareas en la plataforma y todo eso, porque sé que hay gente en la semana a veces le es difícil. Lo que vamos a hacer es 1 hora de clase conmigo hasta las 11 y de 11 a 12 ustedes trabajan lo que son las clases de la plataforma. Es una forma de que ustedes puedan sacar provecho. Por eso es que en este momento ustedes me preguntan, sácame el jugo, una pregunta, aclaren sus dudas. ¿Quién más tiene algo que decirle en la clase anterior? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Buenos días, Idelice. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios, maestro. Qué bueno. Si no tienen preguntas y dudas de la clase anterior, del foro, de los grupos, si están conformados. Lo que son grupos, Profe, sí. al menos yo, o sea, no pude asistir, nada más para decir eso. Yo creía que la clase iniciaba hoy realmente y me quedé sin la primera clase. Tú no te quedaste, tú lo que tienes que ver el video de la primera clase y hacer los trabajos que están en la plataforma. Con ver el video de la primera clase y hacer los trabajos, tú te actualizas. Una pregunta, Lo que, compañera, ¿tú estás en el grupo de la clase? sí, yo entré, pero lo que pasa es que hay profesores que no les gusta que le falten a la clase ni a la Bueno, primera. te voy a reenviar, entonces, por si acaso. Te voy a reenviar la Porque yo entré en realidad no hace nada el videograbación. grupo, el jueves, yo creo. Bueno, yo te voy a reenviar la videograbación de la clase, así tú te
Exacto, Marco va a reenviar la videograbación de la clase anterior para que te vaya empapando y también está el video de la clase, está también en la plataforma para que se Lo vaya estoy empapando. reenviando, lo estoy reenviando al grupo ahí para que lo veas y así tú te retroalimentas con la primera clase, por lo menos. Ok, gracias. Eh, Se le estaba diciendo en el foro, lo que son grupos solamente van a poner en el foro que escriba uno. Yo y fulano cogimos este tema pues, para tenerlo pendiente. Vamos a darle comienzo a la clase, compartir mi PowerPoint. Pueden ver la pantalla ahí. Se está empezando a proyectar. Ahí sí, ahí se ve. Resistencia al cambio. El cambio nunca es doloroso. Solo la resistencia al cambio es dolorosa. Gautama Buda dijo eso, o escribió eso. Esa es una realidad. Nosotros los seres humanos nos resistimos mucho al cambio. Vemos el cambio como algo difícil. O no querer salir de nuestra zona de confort. Estoy cómodo aquí, aunque no me paga mucho, pero me siento bien aquí, que no quiero hacer esto. Nos resistimos demasiado al cambio, y mayormente en algunas empresas o en nuestra propia vida. ¿Quién lee esta parte de aquí? Puedo leer. Sí, Dice, puede leer. la resistencia al cambio. Póngala nuevamente que se quitó, maestro. No lo La veis. resistencia, sí, ahí se ve. La resistencia al cambio proviene del miedo a lo desconocido o por la expectativa de pérdida de los beneficios actuales. El aspecto visible de la resistencia al cambio de una persona es cómo ella percibe el cambio. Hay un trasfondo, el trasfondo es la duda sobre la capacidad de esa persona para enfrentar el cambio que se avecina. En términos prácticos, administrar el cambio significa administrar el miedo de las personas. Y parte, según el resumen que estuvimos haciendo, era un ensayo que había que hacer por qué las personas se resistían al cambio. Y ahí hay factores que influyen en eso. Por ejemplo, la persona siente siempre que tiene pérdida de control, la incertidumbre en exceso, eh, las sorpresas, siempre hay sentimientos de duda acerca de lo que va a suceder. La gente siempre, y parte fundamental es que dicen que el cambio duele. La gente se resiste a ello por lo general, porque, o sea, siempre van a salir de su zona de confort. Esa es la realidad. Nunca queremos salir de esa zona de confort, queremos siempre quedar ahí. Y no sabemos que si tú pones el agua en la nevera, se congela, se pone sólido. Tú pones el agua en la estufa, se evapora. Tú pones el agua afuera y se pone líquida. Y sigue siendo agua. Nosotros también como el agua, nosotros somos como el agua. Nosotros cambiamos. Seguimos siendo como ser humano, pero tenemos cambios en nuestra vida. Cambio de hogar, cambio de amigo. Hay cambios en todos los sentidos y hay que aceptar esos cambios dentro de las empresas, porque mayormente uno de los miedos que nos da a nosotros los cambios en las empresas es la palabrita que dice que cobita nueva va de bien. Como llegó un jefe nuevo, el miedo de que el jefe venga con sus empleados, que me vote, que me cancele, necesito a trabajar con ese jefe por el miedo.
ya que una de las resistencias al cambio consiste en estos tres puntos. A veces nosotros aceptamos los cambios abiertamente y otros automáticamente se va manifestando la resistencia de inmediato. Nos resistimos autobús y vamos manifestando esos cambios, que cuando el jefe me habla me siento mal porque fulanito, a veces el jefe que yo tengo más joven que yo, tiene menos experiencia que yo y son demasiadas cosas que vemos. También dentro de los cambios vemos lo que es la falta de lealtad a la organización. Ya no me siento con el compromiso que sentía antes para la organización y vamos perdiendo. Déjeme yo enviarle, déjeme salir para enviarle a uno de los compañeros que está escribiendo que no pudo entrar, enviarle el link al grupo. Voy a enviar el link al grupo porque dice, veo tu mano levantada, Marco. Sí. Siempre que... Un segundito. Sí, adelante, Marco. Un segundito. Bueno, siempre que como líder tú tienes que hacer ciertos cambios en tu organización, es bueno que se mantenga la comunicación activa y efectiva con los colaboradores. Por el caso que comenté de la incertidumbre ahorita. En ocasiones tal vez el cambio va a ser beneficioso, pero por la poca comunicación que el líder, jefe de organización o como lo queramos llamar, tiene con su equipo, tal vez el empleado se llena de incertidumbre de un futuro inmediato. Pero una comunicación buena, efectiva, puede alentar ese funcionario. Exacto. A veces cuando en la organización no tienen una comunicación directa con los empleados, se va perdiendo el hilo y el empleado se siente mucho más decaído por esa falta de comunicación. Estoy enviándole al grupo el link porque veo que alguien escribió que no pudo entrar. Estoy enviando otra vez el link. Parece que está entrando con el link viejo. Yo lo envié a cada uno por su correo. Ya le envié el link. ¿Cómo pueden ver ahí en pantalla? Sí, se ve. Ok. ¿Quién se motiva en la lectura aquí? Bien, profesor. Sí, adelante. Resistencia individual. Las fuentes individuales de resistencia al cambio residen en características humanas básicas como percepciones, personalidad y necesidades. Entre las fuentes de resistencia individual al cambio se encuentra el procesamiento selectivo de la información, los hábitos, miedo a lo desconocido y factores económicos y seguridad.
vemos como cada uno de nosotros nos resistimos al cambio por alguna X razón. Saben que la percepción viene de experiencias vividas. Yo percibo tal cosa de acuerdo a lo que mi cerebro me manda información de experiencia vivida. El tipo de personalidad que yo tengo, soy colérico, soy consanguíneo, dependiendo de cómo yo soy y qué yo necesito. Y eso que lleva a mucha gente, como dice aquí, a ver la información que me está dando la empresa cuando tiene un cambio. Y si a mí no me funciona esa información, yo me resisto. Bueno, si van a hacer cambios, no creo que me vayan a aumentar, me van a dejar con el mismo sueldo, me van a cambiar, me van a dejar con el mismo sueldo. Aquí me siento más seguro, me siento más tranquilo. Si viene un jefe nuevo, si hay unos cambios. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el periódico El Caribe como publicista, que el periódico de aquellos tiempos se hacía a mano. No voy a decir la fecha para que no recuerde mi edad. El periódico se hacía a mano. Y los 1900 pelado. Marco, tranquilo, no me maltrate. El periódico se hacía a mano. Y cuando los periodistas digitaban en aquella máquina, de esa máquina de hierro, que le dijeron que le van a poner computadora, hubieron muchos periodistas que no querían computadora, querían seguir trabajando en esa máquina. Y eso fue un problema grave cuando duró casi 6 meses para que el periodista fuera adaptarse a la computadora, porque se sentían cómodos en esa máquina. Y era porque no tenían miedo al uso de la computadora, porque no sabían usar una computadora. O sea, no saber usar la computadora le daba miedo, porque el miedo es mayormente, si yo no sé esto, ¿qué va a pasar? Y eso sucede mucho en muchas empresas. ¿Cuáles son las fuentes de resistencia al cambio individual? Nosotros como procesamiento de selectivo de la información, la seguridad, factores económicos, miedo a lo conocido y los hábitos. Esas son las fuentes principales que nosotros nos resistimos al cambio. Ese es el mapa conceptual de lo que acabamos de leer, profesor. Pero una cosa. Exacto. Ese es el mapa conceptual de lo que nosotros acabamos de leer. Exacto. Una cosa, profesora, ahí apoyando un poco lo que usted nos acaba de decir. Bien, por ejemplo, yo trabajaba en la Plaza de la Salud. Y antes, en el momento, bueno, en mi último año de trabajo allá, querían implementar un nuevo programa. O sea, querían introducir el SAP, que es un programa que ayuda al procesamiento de datos, organización y estructuración de las empresas y todo eso. O sea, para manejar un mayor volumen de información y con mejor criterio, obviamente, con una mejor eficiencia y todo esto. ¿Qué pasa? Que en el momento que viene esa implementación, ya yo no estaba allá, pero yo sabía que eso iba a traer muchos cambios, porque iba a traer una reducción de personal, donde se iban a ver, por ejemplo, afectadas puestos de trabajo, ya que, por ejemplo, el sistema provee de una cierta automatización y ciertos procesos, el cual, donde habían 2 personas realizando un determinado, una determinada función, quizás iba a haber una o ninguna. Entonces, obviamente, esos tipos de cambios van más en beneficio de las empresas que obviamente de lo que pueda percibir un empleado. Y las empresas siempre van a hacer eso, o sea, siempre van a buscar cambiar o evolucionar para mejorar y eficientizar los recursos que ella maneja. Pero al final siempre se va a ver eso, siempre se va a ver cambio. Y lo que más crea incertidumbre, miedo, pánico y temor al cambio es cómo eso me afecta a mí en lo particular. O sea, si lo que yo estoy haciendo dentro de esa empresa en verdad requiere que yo esté ahí. Y de verdad que eso es lo que más atemoriza a los empleados,
Y obviamente también está el factor económico. Vienen cambios también que quizás ellos entiendan que le puede restar en la parte económica, porque imagínate, ya puede venir como se puede sujetar el cambio. Bueno, quizás yo esté, quizás no esté. Ese tipo de incertidumbre, la gente siempre va a estar negada a querer entonces entrar en el cambio. Obviamente, si el cambio en este caso no incluye que eliminar puestos de trabajo, siempre y cuando sea un cambio que, por ejemplo, un cambio que modernice como el que usted acaba de explicar, en ese caso que de máquina de escribir de esa de metal a computadora. Bueno, eso puede ser que te pueda crear una pequeña, un pequeño temor, porque quizás tú no sabes manejar la computadora, pero obviamente viene, antes de empezar o darte esa introducción, obviamente tienen que enseñarte cómo usarla, porque es una nueva tecnología y no te están midiendo por tu capacidad de saber usar la computadora, sino por tu capacidad, en el caso de usted, de tú poder armar un artículo. Luego de, bueno, si tú no aprendes, obviamente van a buscar una persona que pueda armar el artículo y que sepa usar la computadora. Pero mientras tanto, hay un proceso de adaptación a eso. Y la gente no quiere adaptarse al principio, la gente no quiere dar el paso. Pero al final, si te importa o te interesa el trabajo, tú das el cambio, tú entras en el cambio. O si no, te quedas atrás. Eso es la realidad. Tengo y Delice que levantó la mano y después Marco. Vamos a ir Delice. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Lo desarrollaste entero el tema, porque precisamente los empresarios están adaptando una nueva estructura ahora en la mecánica de lo que es supermercado. Estamos viviendo una situación del cambio. Yo le puedo decir, profesor, que el cambio viene siendo individual prácticamente, pero en el aspecto de los colaboradores fue como tú lo dijiste. Pero no es que te quedes atrás, como tú dices, Fernando, no es que el colaborador se va a quedar atrás, si el colaborador se adapta al cambio. Porque no es que se está quedando atrás, porque el cambio lo puede, a mi manera personal, todo el mundo puede cambiar. Pero los cambios son difíciles. Usted lo sabe que son difíciles, profesor, y más en el ámbito laboral, porque el colaborador tiene que adaptarse a un nuevo ciclo de vida a medida de cómo va evolucionando la tecnología. Así mismo van evolucionando los cambios, y los cambios no son fáciles. Incluso, mira, yo estoy viviendo una experiencia ahora de un cambio de 360 grados, porque los giros son muy fuertes. Hay veces que uno no quiere adaptarse a los cambios, y a veces los cambios tampoco son favorables, porque a veces no le favorece ni como a la empresa, ni tampoco como al colaborador. Los cambios son para uno, ok, uno crece de manera personal, profesional, pero los cambios no son fáciles. Y el cambio te lo hace tú mismo, no es la empresa, eres tú que va cambiando. La empresa evoluciona en una nueva estructura para que tú te adaptes al cambio. Ya. Esa es una de las realidades. Vamos a escuchar a Marco también. Colaborando con lo que dicen nuestros compañeros, Fernando tocó un tema muy importante de la eficiencia. Los empresarios o todo en la vida, uno siempre busca la cosa de hacer mayores cosas con menos recursos. Eso debemos de tenerlo siempre presente. Siempre el administrador busca eso, de hacer más con menos. Y también hay una teoría muy importante que dice, sinónimo de locura es hacer siempre lo mismo, esperando resultados diferentes. Para tú esperar o garantizar resultados diferentes, tú tienes que hacer cosas diferentes. Entonces creo que los dos compañeros resumieron esta parte muy bien y quería aportar esa parte. Exacto. Y si vemos Profesor. Sí. Adelante, Mauri. Un segundito. La compañera que habló, y Elise, ¿verdad? Me pareció algo interesante porque desde el primer día estamos enfocando el tema del cambio hacia algo positivo, 100% positivo para el empleado en este caso. Pero hay algunos cambios dentro de una institución que no necesariamente
son buenos. O sea, todo cambio implica una adaptación, sí, y sabemos que los individuos tienen siempre mucha resistencia, en el esquema lo dice ahí, miedo a lo desconocido, pero yo he tenido experiencia también que dentro de la empresa han querido realizar cambios sin tomar en consideración a un colaborador que le va a afectar directamente el cambio y el cambio resulta un fracaso porque siempre y cuando, si no se analiza bien qué vamos a cambiar, si va a rendir económicamente, si se van a ahorrar en tiempo, si es un cambio, digamos, de capricho de algún directivo, entonces a veces el cambio no siempre es positivo. Como tú te lo estás diciendo, permíteme la palabra, también depende de la empresa, porque hay cambios en empresas que son muy buenos, no lo desmiento. ¿Me entiendes? Hay cambios de empresa que favorecen al colaborador, porque ya yo le llamo a eso beneficio, pero hay cambios a veces que eliminan puestos y hay cambios que un colaborador tiene que desempeñar 2 y 3 áreas. Y hay cambios a veces que ni tú mismo, que tú, ni yo, ni cualquiera no lo puede aguantar. ¿Tú me entiendes? En eso es que yo me baso. Pero yo apoyo tu comentario porque hay cambios que son favorables, pero hay otros cambios que no son favorables. Como vuelvo y te digo, que ni para el colaborador y tampoco para la empresa, porque yo a veces vienen con una nueva estructura y a veces esa nueva estructura ellos tienen que volver hacia atrás y tener el mismo rol que tenían antes. ¿Tú me entiendes? Lo que yo opino porque lo estoy viviendo. Dime, Fernando. Amaury, dándole seguimiento a tu comentario, que considero muy importante, obviamente, porque todo el mundo, como tú dices, quizás está basando el cambio en la parte buena o en lo positivo. Hay que tener pendiente una cosa, hay que tener siempre claro algo. Cuando una empresa decide adoptar un cambio o toma una decisión de hacer cualquier cambio que vaya en pro de los beneficios o del interés de la empresa, es algo que se analiza bien, es algo que se hacen varias reuniones, que se buscan, por ejemplo, en caso de que la empresa no tenga la expertise, se busca a un asesor, se buscan técnicos, se buscan personas capacitadas en ese tipo de cambios para que pueda poner en contexto a la empresa y determinar primero si la empresa puede ajustarse a ese cambio y cuáles serían los pros y los contras de ese cambio, o sea, cómo eso puede beneficiar a la empresa y cuáles serían los riesgos al final de poder implementar el cambio. Obviamente, todo eso lleva una medida y obviamente lleva sacrificios. Ahí van a haber partes dentro de la empresa que van a ser sacrificadas, pero otras van a ser beneficiadas. Entonces, eso se pone en una balanza. O sea, ¿cuáles beneficios yo recibo y qué tengo que sacrificar para recibir eso? Entonces, eso es básicamente, yo no creo que, bueno, yo entiendo que siempre se hacen ese tipo de análisis antes de tomar una decisión que vaya a impactar de manera directa, tanto en la empresa como en los empleados, que es, si todas las empresas entendieran que su capital humano es su mayor recurso, entonces entiendo que en ese sentido tomarían excelentes decisiones. No creo que la tomen tan a la ligera. Ahora mismo ha habido muchos, por ejemplo, las empresas están tomando mucho en consideración esta parte. Antes no se veía eso. Antes se veía que las empresas tomaban más en consideración sus recursos como sus activos, su infraestructura, las utilidades que podía, tener al final de un periodo, lo que sea. Pero lo último que se tomaba en consideración era como el capital humano, o sea, mi gente, ¿qué hace mi gente por mi empresa? ¿Cómo se identifican con mi empresa? ¿Cómo ellos hacen o logran que mi empresa esté a este nivel? Ahora, con las nuevas tendencias, se ha demostrado que tener un buen capital humano permite un mejor desarrollo y una mejor interacción de las empresas, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces, ya ahora las empresas son muy celosas de lo que es su capital humano y por lo general la mayoría de las decisiones son basadas en eso, en cómo se va a sentir mi capital humano, o sea, cómo se va a sentir mi gente
y cómo va a reaccionar mi gente en base a cambios que yo pueda estar implementando para mejorar o eficientizar mi empresa y, como dijo Marcos, para hacer más con menos recursos. O sea que siempre yo entiendo que ese análisis se va a hacer y siempre van a haber personas que van a salir afectadas. Tú no puedes basar en un cambio solamente en que, o sea, dejar de hacer un cambio que tú sabes que va a beneficiar a tu empresa porque se van a eliminar 2 o 3 puestos de trabajo. Y lamentablemente siempre van a haber pérdidas, que al final se van a traducir en beneficios para todos. Exacto. Veo que Marco levantó la mano, Amaury y Marco levantan la mano. Adelante para seguir. Escuchar a Marco y a Amaury, y después seguimos. Conectando un poquito a lo que dijo Fernando de los humanos en las compañías, ya vemos compañías que no nombran el departamento como anteriormente se llamaba, recursos humanos, porque él habló de recursos de utilidad y todo eso. Hoy en día la gente es importante para traer la gestión de las compañías, o sea, no somos un recurso. Y recordar y conectar un poquito, los cambios surgen por las necesidades que estuvimos hablando la semana pasada. Hay una pirámide muy importante que yo la conecto con el cambio, que es la pirámide de Maslow. Abraham Maslow, él hablaba que los seres humanos tenemos 5 necesidades y una de ellas es la parte de el reconocimiento y de la autorrealización. Nadie se quiere quedar estático. Eso es lo que sucede. Nadie quiere, todo el mundo trabaja por reconocimiento. Y así mismo las empresas ven eso. Si yo estoy haciendo algo de una forma, no me da resultado, tengo que cambiar toda mi estrategia empresarial. Y los cambios debemos de recordar que todas las compañías o todas las empresas lo deben de conectar con su misión, visión y valores. Si no está conectado a eso, entonces el cambio no va a tener ningún efecto, ni positivo ni negativo. Exactamente. Y acuérdense que a veces también los cambios vienen dependiendo también el medio ambiente. Porque si ustedes se pueden analizar el 2020 con el problema de la pandemia, las empresas tuvieron que hacer cambios automáticamente, reducir personal y el personal trabajar desde su casa. Y no es lo mismo. Porque ustedes pueden analizar, yo estoy acostumbrado a mi empresa a comer con mis compañeros a la hora de las 12, que es mi horario de comida, pero cuando yo tengo que trabajar desde mi casa, ya ese hábito que tengo, ya tengo que romperlo, porque ahora tengo que comer desde mi casa, donde tengo mis hijos brincando, saltando, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto. Es una fuente de resistencia a los cambios. La misma pandemia ha hecho que mucha gente se resistan a cambios y le ha creado mucho estrés a muchas personas. Y eso vemos en las empresas, porque también no vamos a ver que la empresa quiere hacer cambios, sino que la misma medio ambiente, la misma cultura, el libre comercio, lleva a las empresas a hacer cambios, aunque no quieran. Bueno, están así. Usted está hablando ya, vamos a decir, de el PESTEL, que son todos los factores que influyen en el, vamos a decir, en el éxito o fracaso de una empresa, que son los factores políticos, económicos, el entorno social, cultural. También es bueno conectar esa parte. Exacto. Y aquí, ¿quién me lee esta parte de aquí? Profe, pero a la otra no. ¿Eh? Yo, profe, le ayudo. Yo, Bueno, profe, le ayudo. Ah, bueno. Adelante, yo le ve. Ok. Resistencia organizacional. Por su misma naturaleza, las organizaciones son conservadoras. Estas resisten activamente el cambio. No se tiene que buscar mucho para ver evidencias de este fenómeno. Las dependencias gubernamentales desean continuar haciendo lo que han estado realizando durante años, ya sea que cambie la necesidad de sus servicios o que permanezca igual.
Las regiones organizadas están fuertemente arraigadas en su historia. Los intentos de cambiar la doctrina eclesiástica requieren gran perseverancia y paciencia. Las instituciones educativas que existen para abrir las mentes y desafiar la doctrina establecida en sí misma son altamente resistentes al cambio. La mayoría de los sistemas escolares están utilizando en esencia las mismas tecnologías de enseñanza hoy hoy que hace 50 años. Asimismo, la mayoría de las empresas comerciales parecen ser altamente resistentes al cambio. Exacto, si nos vamos, porque yo pongo las religiones, porque hay que ver las No se te escucha. ¿Me escuchan bien ahora? Como que se oye raro. Ok, y ahí me Como escuchan que bien. es como el internet que tiene problemas. Pues yo lo oigo. Se escucha como No, lo mío entrecortado. ahí me escuchan muy bien todo. Yo lo escucho bien, profesor. Ahora No se ha sí. perdido, para mí no se ha perdido la conectividad. Ok. ¿Por qué yo incluyo las religiones? Porque las religiones son como una empresa, son como una organización. Y muchos se resisten a los cambios, se mantienen con doctrinas anteriores. Lo mismo que las escuelas. Las escuelas en muchas partes del mundo, la educación ha cambiado. Se han enfocado más en lo que es la clase de acuerdo a lo que el muchacho quiere y vienen a darle lectura. Por ejemplo, en Estados Unidos, a los muchachos les educan matemática, escritura, después de los 4 años. Pero ya aquí, desde que el niño tiene 1 año y empezaron a hablar, empezamos a que aprendan la tabla, que aprendan esto. Pero su manualidad, su desarrollo cognitivo, no lo trabajamos. Y en algunas instituciones, por ejemplo, en España se llama la educación libre, donde el niño decide qué quiere estudiar. Y los profesores lo que hacen es que lo guían. ¿Quiere aprender naturaleza? El profesor lo guía. Aquí no. Aquí nos enfocamos en 4 materias básicas: historia, matemática, naturales, geografía. No nos salimos de eso. Y así mismo las empresas comerciales, ahora mismo, con la libre comercio, como han sido empresas familiares, han tenido muchas resistencias a los cambios. Por ejemplo, el grupo Ramos fue una empresa familiar, aunque ahora mismo tiene accionistas extranjeros. La Presidente era una empresa familiar que tiene accionistas extranjeros y se han ido resistiendo a los cambios. Eso es lo que sucede. Las organizaciones como que dicen, bueno, tengo que hacer cambios, pero ¿cómo voy a hacer los cambios? ¿En qué me va a afectar estos cambios? Y nos mantenemos Profesor, a la resistencia. Dime, sí. Profesor, esa parte que usted cita como ejemplo, por ejemplo, la educación en España, Estados Unidos, donde los niños pueden elegir qué materias les son más interesantes Para ellos. para ellos o para su método de estudio y aprendizaje. Se está hablando de un sistema que en verdad se basa más en lo que en el interés en el interés propio de un individuo en particular, de lo que esa persona está interesada realmente en aprender y en lo que sí puede poner toda su atención y todo su esfuerzo para aprenderla. Lamentablemente aquí, o no lamentablemente, o sea, aquí nosotros tenemos un sistema muy arcaico de educación donde está basado en intereses particulares de empresas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si usted se fija, aquí en nuestro país, cada año cambian los libros de texto. O sea, el libro de texto que yo vi el año pasado no es el mismo que estoy viendo este año. Cuando se supone que si estamos basándonos en
vamos a citar la materia de historia. Conocemos la historia. ¿Qué puede cambiar en un año de la historia como la conocemos? Al menos que no sean cosas actuales. Si nos estamos refiriendo a eventos que pasaron en la historia, sucedieron hace más de 50 años. ¿Qué puede haber cambiado en un año? Por ejemplo, lo que yo aprendí el año pasado a lo que voy a aprender este año. No entiendo que nada. En un año creo que no puede haber tantos avances o revelaciones nuevas, de nuevos hallazgos o lo que sea, que me permitan a mí hacer un cambio y hacer una nueva edición de un libro que yo vi el año pasado. Eso te dice a ti que lamentablemente las editoriales de nuestro país, nuestro sistema de educación está basado en lo que las editoriales puedan o no brindar como supuestamente una educación integral para que nuestros hijos aprendan. Y Un lamentablemente comercio quizás como cualquier otro. Sí, Julio. exactamente, lo único que te van a hacer es cambiarte 2 o 3 palabritas y la organización de cómo está el libro, nada más. Hasta que nuestro gobierno, nuestros gobiernos no entiendan esa parte. Entonces, creo que esa parte de la educación va a estar así por mucho tiempo, lamentablemente. Eso es cierto, eso es verdad. Marco tenía algo. Ahí completando lo que dice Fernando, hay que entender, es un negocio, lo ven como negocio, porque verdad, la historia yo no puedo cambiar la historia del pasado, algo que pasó en el 1900, se supone que todo está en los textos y nadie puede cambiar un punto de vista, porque ni siquiera lo vivió, es algo que ya queda escrito, la historia se va escribiendo en el día a día. Entonces, yo viví un cambio de cultura en el año 2012. Yo laboro para una compañía que fue adquirida por capital extranjero y créanme que todos esos cambios en ese año, en el 2012, estuvo lleno de incertidumbre, de que me van a cancelar, que mira que ellos no operan de esa manera. Y es así, el ser humano se llena de incertidumbre más que otra cosa. Y cada organización o cada empresa viene con su cultura, vamos a decir. Entonces, tú unir dos culturas, ese proceso de transformación y que surja una cosa no es nada fácil. Por ejemplo, en la empresa que antiguamente yo trabajaba, tenía una forma de que, por ejemplo, había una persona que te llevaba el café a tu escritorio. Cuando la compañía pasó a unirse a la otra compañía, tienen una cultura simple en ese sentido. No, mire, usted quiere café, al fondo hay una máquina, usted va y se sirve su café. Son pequeños cambios, pero que esos cambios trabajan en la mente de cada persona y tienen cambios positivos. Por ejemplo, ese mismo cambio, la gente lo veía como algo negativo, pero había otro muy importante que lo hicieron que sí la gente lo vio positivo. Por ejemplo, el tema de parqueos. En la antigua cultura, todo el mundo tenía un parqueo asignado, una jerarquía de parqueos. La nueva cultura dijo, no, mira, eso no puede ser así, nosotros vamos a tener, el parqueo es para todo el mundo. O sea, que todo cambio la gente tiene que verlo positivo más que otra cosa. Exacto. Bueno, yo viví el cambio del periódico El Caribe. Cuando el periódico Caribe pasó de un director que sabía de periódico a mano de un banco que no sabe de periódico. Oye, los cambios fueron del cielo a la tierra. Es tan tal que el primer día que se hizo, se tiró el periódico ya por primera vez diseñado, modernizado, porque el periódico era en negro y cuando se hizo cambio, se puso más pequeño el Caribe, a colores. El periódico salió al otro día a las 2 de la tarde, porque hubieron mucha resistencia a ese cambio. Y uno, cuando hay ese tipo de cambios, nosotros en las empresas, nosotros como que el que trabaja dentro de esos cambios y ve eso, dice, bueno, ¿hacia dónde que vamos nosotros como empresas? Podemos también identificar qué es lo que impulsa a una empresa a tener cambio. Por ejemplo, las amenazas de la asignación establecida de recursos, por los accionistas también, la inercia estructural que existe en la empresa, un enfoque limitado en el cambio,
las amenazas a la destreza y las amenazas a las relaciones establecidas del poder. Por lo cual vamos a ver ahora lo que son identificar algunas resistencias organizacionales que nosotros vemos. ¿Quién me ayuda en esta lectura aquí? ¿Quién se motiva? Sí, profe. Adelante. Se ha identificado 6 fuentes principales de resistencia organizacional. Inercia estructural. Las organizaciones tienen mecanismos incorporados para alcanzar la estabilidad. Por ejemplo, el proceso de selección escoge sistemáticamente a determinadas personas para que entren y determinadas personas para que salgan. Las técnicas de capacitación y socialización refuerzan los requisitos y habilidades para papeles específicos. La formalización proporcional, descripciones de puestos, reglas y procedimientos que deben seguir los empleados. Las personas que contratan una organización se le elige por su ajuste. Luego se le modela y dirige para que se comporten en determinadas formas. Cuando una organización se ve enfrentada al cambio, esta inercia estructural actúa como contrapeso para mantener la estabilidad. Enfoque limitado del cambio. Las organizaciones están constituidas por varios subsistemas interdependientes. No se puede cambiar uno sin afectar a los demás. Por ejemplo, si la administración cambia los procesos tecnológicos sin modificar simultáneamente la estructura de la organización para que concuerde, es posible que no se acepte el cambio tecnológico, de manera que los cambios limitados en los subsistemas tienden a ser anulados en el sistema mayor. ¿Entendimos esta parte de aquí? ¿Pudimos entender esta parte de aquí? Sí, y el último párrafo va conectado con lo que yo dije al principio. Uno no puede hacer un cambio sin modificar inclusive la misión y la visión de la compañía, porque si no, no todo va a ir en línea. Es una cadena, una sinergia que tiene que existir para que tengamos éxito en el cambio. Yo no puedo pretender cambiar tecnológicamente y que mi misión o visión sea igual que la hace 80 años. Tiene que ir de la mano todo. Eso es cierto. Por eso lo dice, no se puede cambiar uno sin afectar al otro. Sin afectar a nosotros. Esa es una realidad. Aquí vemos las fuentes, también la inercia en el grupo, aunque los servidores se hayan cambiado su comportamiento, las normas del grupo pueden limitarían las habilidades y las amenazas. Me gustaría escuchar la voz de alguna que no ha hablado, María, César, Se Betty. mencionó, profe. Sí, tú puedes leer un poco porque los chicos tienen que escuchar tu voz. Claro, profe, claro que sí. Se han identificado 6 fuentes principales de resistencia organizacional. Ya el compañero mencionó 2, continuamos con las demás. Inercia del grupo. Aunque los individuos desearan cambiar su comportamiento, las normas del grupo pueden ser limitadas. ¿O se ve cortado? Sí, sí. Pueden ser limitadas. Por ejemplo, un miembro del sindicato puede estar dispuesto a aceptar cambios en su puesto sugerido por la administración. Pero si las normas sindicales establecen la resistencia a cualquier cambio unilateral que desee efectuar la administración, es posible que él se oponga. Amenaza a la habilidad.
El cambio en los patrones organizacionales puede amenazar la pérdida de los grupos especializados. La introducción de computadoras personales descentralizadas que permiten a los administradores tener acceso a la información directamente desde una mainframe de la compañía es ejemplo de un cambio al que muchos departamentos de sistemas de información se opusieron fuertemente a principios de los años 80. ¿Por qué? Porque la computación descentralizada de usuario final era una amenaza a las habilidades especializadas de las personas en las que los departamentos centralizados de sistemas de información. Amenaza a las relaciones ya establecidas de poder. Cualquier redistribución de autoridad para la forma de decisiones puede amenazar las relaciones de poder largamente establecidas dentro de la organización. La introducción de la forma de decisiones participativas o equipos de trabajo autoadministrados es la base de cambio a que a menudo se ve como una amenaza por los supervisores y administradores de mandos medios. Amenaza a las asignaciones de recursos ya establecidos. Aquellos grupos de la organización que controlan bastantes recursos con frecuencia ven el cambio como una amenaza, tienden a estar contentos con la forma como están las cosas. Por ejemplo, ¿significará el cambio una reducción de su presupuesto o un recorte en su personal? Aquellos que se benefician más de la asignación actual de recursos, con frecuencia se sienten amenazados por cambios que pueden afectar las asignaciones futuras. Entendimos estas 4 más. Fuentes principales de los cambios. ¿Pudimos entender lo que leyó María? Perdón. Sí, profesor, se entendió perfectamente. Esos son fuentes que vemos, lo vamos a ver a diarios. Voy a dejar esta parte aquí para que ya ustedes sigan haciendo su trabajo en la plataforma, porque vamos a hacerlo así, 1 hora conmigo presencial, la otra hora porque ustedes aprovechen su hora y se dedican a hacer los trabajos en la plataforma, porque sé que a veces en la semana por el trabajo y por esto usted no puede, pero si la hora que usted va a estar en la clase conmigo, en vez de estar las 2 horas directamente conmigo, están 1 hora conmigo y la otra hora se dedican a hacer su trabajo, así vamos a poder sacarle más provecho a la materia. Lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, que yo he aprendido muchísimo, cada uno de ustedes. ¿Qué nos llevamos nosotros de aprendizaje en el día de hoy? Vi el mensaje, si yo no te respondo es porque no lo vi. Entonces tú no puedes asegurar que yo vi el mensaje si tú tienes la quiero... de lectura Adelante. desactivada, a menos que tú no tengas el WhatsApp. Genesis, Belkis, Laura, José Antonio, Lucy. Digan algo que se llevan de aprendizaje en el día de hoy. Saludos, profe. Saludos, Genesis. Pues, ¿qué le digo? La persona que hemos trabajado en empresa grande, sabemos más o menos de lo que hablaba el señor Marco y mi amiguito Fernando, que lo quiero mucho. Fernando y yo somos hermanos casi. Bueno, te puedes quejar, Fernando, te lo dan ahora. Sí. Perdón. Escuchar, Fernando. Que te quiero mucho, Fernando. Génesis Mejía. Pero espérate que yo no... Génesis, pero déjame verte. No, lo que pasa es que no... Hey, mamá, ahorita tú siempre vienes con... La está negando.
Génesis, déjame verte porque no recuerdo, de verdad, y perdona. No tengo cámara. Fernando, tú mi debiste hermano. disfrazar eso, Fernando. Di que Y hacer, eso, ella te mi dice que te hermano. quiere y tú di que no te acuerdas, Fernando. Coño, Fernando. Señores, Fernando, señores, es Barbarazo, tú aprecio debiste de decir, oye Fernando, tú debiste decir, Génesis, mi amor, Sí, ¿cuánto ese es tiempo? mía. No, es que ¿Entiendes? él es así, por eso es que yo me curo con él. Pero Ya, cuando estamos discutiendo en los grupos o en la clase, Fernando. No, de verdad a mí me gusta no discutir recuerdo. con él en clase, se da en unos buenos clase. debates con él. Fernando nunca pierde, ¿oíste? No. Él es Y bueno, él es además, Fernando, date cuenta, Fernando, que las mujeres no ponen cámara porque no han ido al salón. Y los hombres no ponen cámara porque no se han afeitado. Sí, yo fui al salón, Profesor, profe, pero es que no domingo, 10 tengo de la cámara. mañana. Uno en cama que uno tiene que estar. ¿Qué cámara va a poner uno? Domingo, 10 de la mañana. Profesor, yo me levanté y ni siquiera me he cepillado a coger la clase. O sea que ya Fernando. usted sabe cómo estamos. Omite esos datos. Y que nada más con la cena. Fernando, tú nada más estás con la cena. Muchachos. Ay. Génesis, te escuchamos, Génesis, dale. Es decir, ¿qué tú te llevas de aprendizaje de Fernando y todos estos chicos? Yo no sé, hasta se fue Génesis. No, de mí no, profe, de la clase. No, ella se fue porque Fernando, Fernando, ella te dice que te quiere y Fernando que ni se acuerda de ella, mejor se fue. Se fue. Uno Fernando lo que iba dando. Hasta se fue Génesis por Fernando. No, de verdad, no, yo no recuerdo, de verdad, pero si ella dice que hemos dado clases juntos y listo, bueno, pero no me acuerdo. Ella te conoce. Fernando, ella te conoce porque ella dice que te discutió con... Ustedes están yéndose por otro lado. O sea, ella me conoce, pero no en lo personal, tranquilos. Pues, pero vamos a escuchar tirando veneno. Sí. Déjanos sembrar. ¿Tú te llevas, José Antonio, déjame sembrar la cizaña. El día de hoy? Que todas las empresas tienen que cambiar, porque el cambio está en la naturaleza del ser humano, no en una empresa. Que como empresa uno tiene que como hacer esa sinergia en una clasificación del personal. Y también que van a haber personal que se van a unir al cambio, otros van a mostrar resistencia al cambio. Me gustó mucho la imagen que usted ponía en la que había como una figurita que estaba como atada, como con y alguien la conectaba. Y vamos a tener colaboradores así, que vamos como que a tener que atarlo para poder como conectarlo a ese cambio. Y otros, como estaba la figura, que puedan también unirse al cambio, porque lamentablemente son muy resistentes al cambio, y no solamente al cambio laboral, ya sea el cambio amoroso, cambio económico, ponemos como una resistencia, es un que quedó dentro. Y eso me llevo de esta clase. Ok. María, que y en ese mismo... Sí, dime, Antonio. Que la tarea de esta semana... La tarea de esta semana hay un video que usted nos pide que veamos para comentarlo. Yo no con video no lo puedo ver. No como que el acceso me permite para que revise eso, porfa, a ver si es que tiene algún bloqueo o algo. Está bien, voy a revisar. María. Bueno, profe, de aprendizaje me llevo a poner en práctica cómo administrar el cambio desde mí misma, cómo identificar ciertos factores que no solamente quizá, no solamente mi persona, sino en los compañeros que me rodean, también de cualquier persona, porque hablamos del cambio a nivel empresarial, pero la administración del cambio está en la vida del ser humano desde su nacimiento. Todos crecemos, todos tenemos que cambiar en algún aspecto de nuestras vidas, no solamente en lo laboral. ¿Y qué me llevo? Identificar cuáles son los factores que me hacen resistirme, cómo yo puedo administrar eso y cambiarlo de manera positiva. Siempre claro que el cambio sea positivo, porque como ya lo vimos aquí, no todos los cambios son positivos, pero poder identificar eso y aplicarlo, eso me lleva. Eso está muy bien.
¿Quién quiere cerrar el punto? Laura y Delice. Yo, maestro. Laura. Adelante, Laura. Muy de acuerdo con lo que dice la compañera, es como se ha ido indicando, el ser humano muchas veces pierde oportunidades por resistirse a lo que son los cambios, ya que le tienen miedo a las cosas que son desconocidas, a las cosas que no tienen conocimiento. Pero hay que identificar los factores, como dijo la compañera, ser de manera abierta, ya sea en parte individual o grupal, para uno poder adquirir los conocimientos y poder entonces administrar esos cambios y poder cambiar para bien, sobre todo. Exactamente. Señores, gracias, sigan estudiando y mucha página para la izquierda. Nos juntamos el domingo, si Dios quiere. Yo lo voy a subir este video cuando lo grabe, para que usted lo vea. Y voy a revisar el video que me dijo José Antonio, para ver cuál es el problema que tiene el video. Entren al foro y seleccionen su tema de exposición para yo saber si falta más tema o algo más. Cuídense mucho. Una pregunta, maestro, Sí. tengo una duda. ¿La exposición será individual? Pues el que quiera va a ser individual o puede ser en grupo. Esto es democrático aquí. Ok, perfecto. Pues ya yo elegí un tema. Ok. Y yo también, profe, lo puse en el foro. Ok, es importante que ustedes escriban su tema en el foro y así cada quien vea quién tiene ese tema y no se repitan los temas. Perfecto. Exacto. Cuídense mucho y nos vemos domingo. Hacen buen fin de Bye, semana. Bye, pasen buen día. Pasa igual a todos.